movimiento, sobre su cotización. Bueno, vamos a repasar todo esto con Miguel Caballero, es CEO de Tutelus. Miguel, muy buenas, gracias por acompañarnos. Hola Marta, un placer. Muchas gracias por tenerme en el programa. Bueno, si me permites la referencia cinematográfica, sí que me gustaría que de cara a este cierre de 2022 y inicio de 2023 situáramos quiénes son el bueno, el feo y el malo en la industria cripto. ¿Cómo lo ves? Muy bien. Bueno, es bastante difícil, ¿no? En personificar, evidentemente en personas concretas, ¿no? Sobre todo, quizás el feo o el malo, ¿no? El malo todos lo podemos identificar como Sam, ¿no? Bankman-Fried, quizás. Nos podríamos meter con tintes políticos y veríamos que detrás del dueño, del CEO de FTX, pues hay muchos intereses, seguramente, ¿no? Por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Pero bueno, dejando de lado, si quieres, el intento de personificarlo en personas concretas, me cuesta más realmente pensar quién podría ser el bueno, ¿verdad?, en toda esta película. Si quieres, podemos intentar, bueno, pues aplicar una visión un poco más de arriba y en vez de irnos a empresas concretas, pues a partes de la industria cripto que podemos identificar, si quieres, más como los buenos, como los feos o como los malos. Desde un punto de vista de buenos, yo creo que ha sido un año, a pesar de los mercados y a pesar de, evidentemente, de la situación que vimos a nivel de precios, porque luego me gustaría hacer énfasis en esta parte, Marta, y diferenciar, ¿no? Lo que es una caída de precios, que nadie puede discutirla, bueno, pues con la liquidez que tenemos hoy en día en el mercado cripto. Y el mercado cripto va mucho más allá de lo que le ocurra a una empresa privada y centralizada como pueda ser FTX, ¿vale? O en general los exchanges. Entonces, los buenos, yo creo que destacaría pues todos los productos, todos los tokens, todos los proyectos que han surgido este año y que se están posicionando más allá de la especulación. Es decir, hay muchos proyectos que están surgiendo o bien surgieron el año pasado y se han posicionado este año, ¿vale? En torno no solo a tokens fungibles o criptomonedas, sino a NFTs. Es cierto que hemos visto también una caída importantísima en el precio de los NFTs, pero más allá de eso, ha habido muchos proyectos que han demostrado su capacidad para retener valor y sobre todo también alrededor del mundo de las DAOs y los metaversos, ¿vale? Aunque hemos hablado y también sabemos que el mundo de los metaversos pues quizás estaba en demasiado hype, hay proyectos que han venido para quedarse y que están teniendo pues una cantidad de usuarios tremenda, ¿verdad? Entonces yo creo que destacaría a nivel positivo pues todos aquellos proyectos que se han consolidado y que más allá de la especulación y de los precios, como usuarios hemos sabido diferenciar el grano de la paja y los estamos utilizando. Como los malos, pues bueno, pues sí que es cierto que como lo malo yo sí que pienso que estamos ahí hablando de unas pocas empresas que de manera centralizada se han llevado la mayor parte del direccionamiento social, ¿verdad? Y en torno a FTX, en torno a Celsius y en torno a todo lo que ocurrió, no nos olvidemos, en mayo con Luna, pues realmente la opinión del año, ¿no? O todo lo que ha ocurrido, todo lo malo que ha ocurrido el año, podríamos estar hablando que está centrado en estas tres entidades. Si bien es injusto meterlas dentro de la misma cesta, porque Luna, al final hablábamos de un proyecto con identidad propia, una blockchain, algo bastante descentralizado. Las otras dos empresas que han causado, bueno, pues perjuicio al sector, vamos a decirlo así, Celsius y FTX, hablamos de empresas centralizadas, ¿no? Y cuando decía antes que tenemos que separar el mundo cripto de lo que ocurre a ciertas empresas, es porque el mundo cripto precisamente hace énfasis y quiere promulgar y quiere posicionarse en torno al concepto de descentralización. Y los valores que hay detrás de la descentralización están completamente en el lado opuesto de la mesa a lo que representa una empresa centralizada, como FTX, ¿no? Que es oscurantismo, que es falta de información, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí que diferenciaría entre lo que ocurre en algunas empresas, que este año hemos visto situaciones muy dantescas, escenificadas en FTX, con cómo está la salud del mundo cripto representada por toda la parte descentralizada, es decir, de DeFi. Y dentro del DeFi lo metemos de nuevo en la parte buena, porque hay un dato, Marta, muy interesante bueno, pues que no hablamos de él, que es que a pesar de lo que haya bajado la cotización de los protocolos DeFi, no ha salido dinero del mercado DeFi, no ha salido liquidez. Es decir, la liquidez en el mundo DeFi entra desde el fiat,
La liquidez que hoy tienen los protocolos DeFi no ha bajado. Este año no ha bajado la liquidez, ha bajado el precio, pero no la liquidez, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, eso también lo pondría en la parte de aspectos buenos del año. Y luego ya de aspectos feos, a mí no me gusta, yo como, bueno, pues acérrimo defensor de la libertad, no me gusta el papel que están intentando ocupar, también lo veo inevitable, pero no me gusta el papel que están intentando ocupar los bancos centrales con las CDBCs, porque al final las CDBCs, y tenemos la máxima representación de las CDBCs ya funcionando en China, pues es o supone o implica un mayor control de la economía del ciudadano. Entonces, pues bueno, si tengo que destacar algo feo, no me gusta el papel o el intento de convenceros a los ciudadanos de que las CDBs van a ser algo bueno. Creo que van a ser algo bueno para los estados, pero malo para los ciudadanos desde el punto de vista de garantizar las libertades personales. Hablabas de proyectos interesantes, también hablabas, bueno, de cómo esta crisis que hemos vivido en FTX no se puede trasladar ni mucho menos o de alguna forma volcarse sobre la cotización de las criptomonedas, porque bueno, un paralelismo que nos hacían al principio de esta semana bastante interesante era que era como decir que el dólar no tiene ningún sentido o que no tiene ningún futuro después de la crisis de Lehman Brothers, ¿no? Es decir, que era un poco el que no tiene nada que ver, por un lado, pues el caso de fraude, las malas gestiones, actuaciones que se han podido hacer con una compañía en concreto, con luego pues arrastrar todo esto sobre proyectos que sí pueden resultar interesantes. ¿Cuáles dirías que son, a tu juicio, las principales lecciones que debe recoger el inversor de este 2022 para prepararse para el año que viene? Muy bien. Mira, yo destacaría sobre todo, al igual que soy un firme defensor de la libertad, creo que en el mundo cripto tenemos que centrarnos más en la parte de análisis fundamental, de fundamentales y menos de análisis técnico. Bueno, pues, siguiendo un poco la estela de Warren Buffett, ¿no? y salvando las distancias, intentar aplicar análisis técnico a lo que ocurre en este mercado con tan pocos años de datos y de recorrido y con la volatilidad que tiene, no es que sea un aspecto complejo, sino que para mí es una tarea más cercana a la brujería que a otra cosa, ¿no? Y a los hechos me remito. Podríamos estar analizando técnicamente con diferentes, bueno, modelos el mercado alrededor del ecosistema Terra-Luna, que luego llega un fallo de diseño y un ataque coordinado al protocolo y en cuestión de 36-48 horas, pues toda la liquidez y todo el valor de los activos depositados en esa blockchain se van a cero, ¿no? No hay análisis técnico que pudiera soportar eso. Pero, en cambio, si nos hubiéramos parado todos a analizar los fundamentales de Luna, nos hubiéramos dado cuenta de que había varios talones de Aquiles que hemos hecho todos como mercado la vista gorda, ¿no? Y que no ha sido hasta que ha llegado el terremoto, ha llegado el tsunami, cuando nos hemos dado cuenta que efectivamente el proyecto tenía un fallo de diseño importante. Por lo tanto, creo que tenemos que mirar siempre en el mundo cripto de cara al 2023 y a posteriores años mucho más los fundamentales de los proyectos más que intentar predecir análisis técnicos. Por otro lado, creo que es muy relevante destacar y apostar por negocios con subyacente real. Es decir, a diferencia de los mercados, tal y como los entendemos, las securities, sean del tipo que sean, al final, cuando analizamos el valor de una acción, no hacemos otra cosa, ¿verdad?, que hacer una estimación de las proyecciones de los flujos de caja que va a generar esa compañía. Cuando hacemos el análisis de un protocolo cripto, deberíamos hacer algo parecido. Lo que pasa es que nos solemos quedar en la parte especulativa, ¿no? Decimos, bueno, vamos a analizar los tokenomics, vamos a ver cómo el token está creciendo de precio, pero no nos paramos a analizar los mecanismos que permiten captura de valor en el token. Es como si analizando una acción no analizásemos o no estudiásemos los flujos de caja y el balance de la compañía. Es algo incuestionable. Pues yo creo que aquí tenemos que acercarnos y tenemos que estudiar mucho más proyectos que tengan un subyacente en el mundo real. Porque un token que bebe de un negocio que conocemos, ¿no?, del mundo real, es mucho más comprensible que un token que nace y que únicamente se es alimentado de la especulación. Entonces, bueno, yo tampoco quiero decir que únicamente los tokens y las criptomonedas especulativas sean todas carentes de valor, pero creo que como analistas, como inversores, como gente del ecosistema que nos interesa entender esta industria, tenemos que empezar por analizar proyectos con subyacente que unan el mundo, vamos a decir, tradicional con el mundo cripto. Lo entenderemos mejor, ¿no? Y luego,
yo creo que como tercer lugar, 3 puntos quería destacar, Marta, no más, me estoy enrollando mucho, lo sé, es todo lo relacionado con la tokenización de securities. Nos hemos dado cuenta, quizás en el 2022 no tanto, perdón, en el 2021, ya que fue un año de crecimiento pues extraordinario, ¿no? Empezamos el año con un Bitcoin alrededor de pues $20.000 y lo terminamos en más de 50.000, habiendo tocado los 67.000. Era todo felicidad, ¿verdad? El año pasado por estas fechas. ¿Qué es lo que ocurre? Que en aquella época había ya securities tokenizadas muy interesantes, con una rentabilidad muy interesante, entre el 10, 12, 14%, 8%, ¿vale? Y nadie prestábamos atención a ese mercado, ¿verdad? Porque claro, pudiendo hacer un 100%, 200% anual con una de las criptos más importantes, pues parecíamos tontos, ¿no? Invirtiendo en securities. Claro, este año, con la bajada de los mercados, nos damos cuenta de que si hubiésemos tenido nuestra cartera, parte de nuestra cartera en securities a 1 de enero, pues nos habría ido mucho mejor a todos. Entonces yo creo que cobra especial relevancia para el año que viene dedicarle atención y cariño a securities, me da igual que representen real estate, que representen contratos del tipo que sean, pero que estén separadas del concepto de criptomoneda y que tengan un subyacente, un instrumento financiero por detrás que esté garantizando de alguna manera esa rentabilidad. Así que bueno, me quedaría con eso. Resumiendo, análisis fundamental sobre el técnico, entendimiento de los subyacentes detrás de cualquier negocio tokenizado y más énfasis en la tokenización de securities. Pues nos quedamos con todas estas claves. Miguel Caballero, CEO de Tutelus, muchísimas gracias por esta amplia fotografía que nos dibujas, no solo para 2022, sino para también prepararnos un poquito mejor para 2023 con estas enseñanzas. Un placer, felices fiestas y feliz año nuevo. Gracias, felices fiestas igualmente, un abrazo fuerte. Nosotros hacemos una breve pausa, volvemos en unos minutos.